Hola, ¿qué tal? ¿Cómo se encuentran? Mi nombre es Verónica Nayeli Morales García. Curso el octavo semestre de la carrera de médico cirujano de la Universidad de Guanajuato. Actualmente estoy en el módulo de ginecología y obstetricia en su modalidad virtual. Y voy a hablarles un poco sobre lo que es el tacto vaginal y el llenado de un partograma. Para comenzar, vamos a empezar hablando sobre lo que es el tacto vaginal. Este es un procedimiento de la exploración física en la hora del trabajo de parto. Nos sirve para ver qué tanto está evolucionando el parto conforme va pasando el tiempo. Para comenzar, vamos a decir cuál es la técnica con la que se tiene que realizar. En primer lugar, nos vamos a presentar con nuestra paciente y le vamos a decir quiénes somos, a qué nos dedicamos y por qué estamos ahí. Una vez que hayamos hecho eso, le vamos a pedir que se acueste en posición supina o en la forma ginecológica, es decir, que se acueste boca arriba y que abra y levante un poco sus piernas. Vamos a cubrir su periné con una sábana y vamos a introducir nuestros dedos índice y medio. Y estos nos van a servir para separar los labios vaginales y nosotros vamos a poderlos introducir. Lateralmente vamos a encontrarnos con las paredes de la vagina. Y cuando lleguemos a la parte superior, nos vamos a encontrar con el cérvix. El cérvix tiene un orificio, como lo podemos ver en nuestro maniquí. Tiene un orificio interno y tiene un orificio externo y un orificio interno. ¿Esto en qué nos puede ayudar o en qué nos puede servir? Básicamente nos va a indicar qué tan dilatado se encuentra el cérvix. Como podemos ver, este cérvix se puede encontrar en posición anterior, media o posterior. Si se encuentra en una posición posterior o anterior, nos indica que el parto aún no está en una fase activa. En cambio, si se encuentra en una parte central o media, nos vamos a dar cuenta de que el parto poco a poco está comenzando. Aquí lo que vamos a tener que encontrar son diversas modificaciones, entre las que destacan que a nosotros, al introducir nuestros dedos, vamos a tocar la textura. Esa textura va a ser blanda al compararla con un cérvix que no se encuentra en trabajo de parto. ¿Qué va a significar esto? Que las asas longitudinales musculares ya están pues preparadas para ser borradas. ¿A qué nos referimos con el borramiento cervical? Una vez que el feto ha comenzado su descenso y en ayuda conjunta con la madre, vamos a empezar a tener contracciones. Estas contracciones poco a poco van a ir aplastando el cérvix hasta que éste llegue a borrarse por completo. El feto va a ir ejerciendo una mayor fuerza y esta fuerza al mismo tiempo va a ayudar a que este cérvix se encuentre borrado. Pero nosotros, ¿cómo lo vamos a saber? Al introducir nuestros dedos, por ejemplo, como podemos ver aquí no entra ni un dedo. Eso quiere decir que el cérvix no ha comenzado a borrarse. En cambio, una vez que el cérvix comienza a borrarse, ya no lo vamos a sentir y poco a poco vamos a ir viendo la cabecita del bebé. ¿Cómo vamos a medir esto? Con nuestros dedos, antes de comenzar un procedimiento, vamos a medirlos y así vamos a conocer cuál es el diámetro de cada uno. Por ejemplo, cada uno de mis dedos mide 1,5 centímetros aproximadamente. Eso quiere decir que nosotros aquí vamos a poder encontrar la dilatación de 1,5 centímetros. Poco a poco el cérvix va a ir dilatando y nosotros vamos a poder ver las fontanelas del feto. ¿Esto qué nos va a indicar? Nos va a indicar cuál es la posición que tiene en relación a la pubis de la madre. Aquí nosotros lo que tenemos que buscar es el occipucio. Al compararlo con el hueso púbico de la madre, nos va a indicar cuál es la posición y la presentación que tiene nuestro feto. Como les acabo de comentar, este es un cérvix que empieza a dilatarse, pero ¿cómo vamos a conocer cuál es la dilatación que tiene que tener para que sea un trabajo de parto activo? A continuación les presento un cérvix que tiene una dilatación de 6 centímetros. Aquí podemos ver que es aproximadamente esto de aquí. Esto nos dice que al compararlo con unas contracciones de la madre que sean constantes y que sean más de 4 en menos de 10 minutos, vamos a tener un trabajo de parto activo. ¿Hasta dónde tenemos que saber cuando el cérvix ha estado completamente dilatado?
Como ven en nuestro modelo que tenemos, aquí ya podemos ver la fontanela perfectamente, pero aún así no alcanza a pasar todo el diámetro de la cabeza. Esto quiere decir que aún no se encuentra completamente dilatado. Al compararlo con el diámetro que tiene que tener por completo, nos damos cuenta de que son aproximadamente unos 10 centímetros. Aquí, como vemos, la cabeza ya está descendida perfectamente y podemos ver cómo el trabajo de parto ya también está en una fase activa. Ahora bien, el tacto vaginal es un procedimiento que se tiene que realizar en forma aséptica. Debe de ser realizado por medio de expertos y además tiene que ser bajo las medidas de asepsia y antisepsia. Tenemos que usar un guante estéril, ya que a la hora de introducir los dedos nosotros podemos llevar bacterias del exterior al interior y esto puede ser considerado un factor de riesgo para la madre a la hora de una infección periparto o en su defecto alguna reacción que podamos tener en el bebé. También tenemos que tener en cuenta de que este proceso es algo que se tiene que realizar de las menos veces que sean necesarias para de esta manera no ayudar a contribuir a una infección. También tenemos que tener en cuenta de que el tacto vaginal es un procedimiento incómodo, es decir, tenemos que hacerlo respetando la integridad de la madre. El partograma es el formato para el registro objetivo y sistematizado del trabajo de parto, utilizado por todo el personal de salud. Este debe comenzar con la historia clínica del trabajo de parto, con nombres y apellidos, la fecha y el número de la historia que se realiza. A continuación, se utiliza la tabla ubicada en la parte inferior derecha del partograma para registrar las evaluaciones clínicas del ingreso del paciente al hospital. Esta debe ser evaluada por cualquier parte del personal de salud. En la parte inferior izquierda podemos encontrar la variedad de posición, la dilatación, el estado de las membranas, la intensidad de contracción y la frecuencia cardíaca fetal. En la parte superior derecha se grafica la curva de dilatación cervical y el descenso de la cabeza fetal. La gráfica de dilatación cervical solamente se debe iniciar cuando la paciente esté en la fase activa del trabajo de parto, es decir, cuando tenga una dilatación cervical de 4 a 5 centímetros y haya buena contracción uterina. En el borde inferior de la tabla están las horas de registro de trabajo de parto activo, desde la hora 0 hasta la hora 14. Cada segmento corresponde a una hora dividida en segmentos de 15 minutos. Abajo está la hora real, que corresponde a la hora en la que inicia la dilatación cervical y las siguientes horas del parto. En la parte superior izquierda se encuentran los parámetros para construir una curva de alerta. Y finalmente, se emplea la línea del extremo derecho del partograma clasificado como planos, y aquí podemos utilizar los planos de Hodge para formar la curva de descenso fetal. Por mi parte, eso ha sido todo. Muchas gracias.